Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Hoy vamos a hablar acerca del avivamiento en Jerusalén. Y tenía pensado no leer toda la porción bíblica, pero sabe que antes se ponían de pie y leían la palabra de Dios en el libro de Nehemías desde la mañana hasta las 12 del mediodía y nadie se movía escuchando la palabra de Dios. Y si es que usted lee el capítulo 8 de Nehemías, eso trajo avivamiento. Así es que vamos a honrar la palabra de Dios, nos vamos a poner de pie y vamos a leer unos cuantos versículos. Son bastantes, pero hoy vamos a cubrir bastante material del libro de Hechos y lo vamos a hacer rapidito. Pero es interesante descubrir cómo fue que vino este avivamiento a Jerusalén. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Ok, entonces leemos en Hechos capítulo 4, a partir del versículo 5, leemos la palabra de Dios. ¿Pueden ponerlo en pantalla, por favor? Hechos. Ok, gracias. Ok, dice, pero cierto hombre, 4, gracias. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido. Continuamos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que los que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus. Y leamos las últimas palabras juntos. Y todos eran sanados. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y en esta jornada que continuamos con el libro de Hechos, tú has venido inquietando, Señor, a Templo Calvario, Dios, y estamos haciendo ajustes a nuestras peticiones y a nuestra perspectiva de la grandeza, de tu poder, de tu gracia, y te estamos creyendo, Señor, por milagros, por señales y prodigios, y estamos creyendo, Señor, por un avivamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hace pocos días, muy pocos días, no tuve tiempo de ver un video que me mandó mi hijo Manuel esta mañana. En el Southeastern Bible College, el colegio del sudeste de Asambleas de Dios, tuvieron una convención hace pocos días, no estoy seguro que fue este fin de semana. Pude ver solamente la introducción y están diciendo que hay un derramamiento, un avivamiento en un colegio. Y este no es el primer colegio, no es la primera universidad en la que está sucediendo esto. Creo que es la tercera en un periodo como de unos 8 meses o un año. Pero lo que logré oír de la introducción del video, hablando uno de los líderes, hoy es por el mundo hispano, es hacia los hispanos que está viniendo este avivamiento. Y con los jóvenes. Este joven dice, bueno, teníamos la sesión, empezamos la sesión y de pronto todo cambió. El programa se puso de un lado, el facilitador dijo, escucha esto, si quiere le mando el video. Dice, ¿alguien aquí quiere confesar pecados de manera en voz alta? Y los organizadores se quedaron, esto nos metió en un lío ahora, qué vergüenza. Y de pronto alguien comenzó. Y siguieron, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas. Lo mismo sucedió hace 8 meses en otro colegio en Kentucky. Una de las señales de avivamiento, cuando hay avivamiento, es confesión de pecados. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. Y la Biblia dice, hay una sola forma de deshacerse del pecado. ¿Cómo se deshace el pecado? Confesándolo. Ok, entonces dice, empezó a haber un murmullo de voces en toda la audiencia. Pensamos seguir con el programa, llegó la hora del almuerzo y dijimos, suspendemos el almuerzo. Y dijeron, sí, vamos a suspender el almuerzo. Suspendieron el almuerzo. En la tarde habían sesiones, breakout groups que se llama, iban a haber grupos que iban a estar hablando y conversando supuestamente de la sesión de la mañana, pero dijeron, bueno, no hubo sesión de enseñanza en sí. ¿Qué hacemos? Suspendamos los grupos. Y empezaron a adorar a Dios y siguieron adorando a Dios y la gente en el altar llorando. Y así siguieron por horas y horas y horas. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando. Y mientras más se acerque el tiempo del fin, mi hermano, más cosas como esas vamos a ver. Y lo insólito de todo es que está sucediendo con los jóvenes en las universidades. Aleluya. Los jóvenes, pónganse alegres, jóvenes. Los jóvenes de 60 años, pónganse alegres. Amén. Algo está pasando, algo está pasando. Yo veo, como decía el siervo de Elías, yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Amén. Ok, entonces vamos a ver algunas de las señales que sucedieron en la iglesia primitiva, de lo que acabamos de leer, algunas que he podido identificar. Y primero, hay un desprendimiento de las cosas materiales. Es parte del avivamiento. Imagínense aquí cada quien diciendo, mi carro es mejor que el tuyo. No, yo tengo un Porsche, yo tengo un Rolls Royce. Y usted endeudándose, yo voy a tener un mejor carro que él. No, hubo un desprendimiento de las cosas materiales. Eso es obvio, no se puede ignorar esto en la palabra de Dios. El versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estas palabras son tremendas. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Aleluya. Yo he tratado de razonar esto desde hace muchos años. ¿Y sabe lo que ha venido a mi mente? Sinceramente, yo he pensado, imposible. En el mundo en el que vivimos, en la época en la que vivimos, difícil que esto suceda. Algunos dicen que Jesucristo fue el iniciador del comunismo. Eso no lo crea. Esto no es comunismo, porque el comunismo te quita. Esto es tú das voluntariamente, ¿verdad? Hay un despojamiento, un desprendimiento de las cosas materiales, un corazón y un alma. Esto me habla de unidad, de un solo sentir, una visión, porque entendían cuál era la misión. Cuando entendemos que nuestra misión es la evangelización mundial y que Dios nos encomendó esto, la máxima autoridad del universo, Jesucristo dijo, toda potestad me dada, vayan y prediquen el evangelio. Usted y yo veríamos nuestras agendas, nuestra vida, nuestras posesiones, la veríamos en un plan secundario o posiblemente en número 10. O a lo mejor ni nos interesaría las cosas materiales. Y a veces yo he usado esta analogía y no estoy tratando de jugar con su mente, pero es una gran verdad. Nadie de aquí nos vamos a poder llevar nada de este mundo. ¿Y qué pasa si el Señor llamaría nuestra vida, su vida, mi vida, ¿no? Hoy noche. ¿Qué yo voy a poder decir? Yo dejé tanto en la tierra, tanto yo dejé, ¿verdad? Pero eso no va a servir de nada. Y creo que mencionamos en un estudio, hace poco mencionamos de la película Schindler's List, un judío, ¿verdad? Que expuso su propia vida hasta lo último por salvar a judíos. ¿Él era judío, hermana Katy? No, él no era judío. Exponía su vida por salvar a judíos del holocausto. Y hasta lo último perdió todo, le quedó un anillo. Decía, uno más, puedo salvar la vida de uno más. Se desprendió de todo por salvar la vida. Y la vida física. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de esforzarnos por poner nuestra mente en el reino para ver que un alma más pase a la eternidad? Hermanos, el infierno es real. Usted y yo hemos escapado de las garras del infierno, pero el infierno es real y miles y millones están rumbo hacia el infierno. Ellos tenían un desprendimiento de las cosas materiales. No les importaba lo que poseían porque para ellos la urgencia era servir a los principios del reino. Lo segundo que veo en el versículo 33, esto es importante, hermano. No es sencillo, es un testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo. Las palabras que están escritas en la Biblia no son por casualidad. Si bien Lucas escribió tratando de llevar un récord histórico, el que inspiró a Lucas a escribir es el Espíritu Santo de Dios. Y las palabras quedaron grabadas a través de los años para que hoy también podamos reflexionar, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Sin resurrección no hay buenas nuevas. Usted y yo somos llamados a predicar el evangelio de las buenas nuevas, el perdón de pecados en Jesucristo. ¿Y sabe cuál es la seguridad de que somos perdonados en Jesucristo? La seguridad es que hay una tumba vacía. Porque el que murió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Y la Biblia dice que era imposible, Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A Jesucristo no le pudo retener la muerte, porque Él no tuvo pecado. Él cargó el suyo y el mío. Pero escuche esto, cuando Él carga el suyo y el mío, nos ofrece el perdón de pecados. Entonces usted y yo ahora, ustedes y todos nosotros ahora, por la fe, tenemos, la Biblia dice, entrada al trono de la gracia, donde está la misma presencia de Dios. Ningún ser humano puede presentarse ante el Dios Santo a menos que sea a través de la sangre de Jesucristo. Usted tiene que creer que esa muerte expiatoria le ha dado justificación a usted. Y si Jesucristo resucitó porque no había falta en Él, cuando usted y yo morimos, la muerte tampoco nos podrá sujetar. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados en Jesús y somos justificados por la fe.
La prédica del Evangelio, del Evangelio y la resurrección de Jesucristo son inseparables. Y la resurrección nos habla de un sacrificio perfecto y acepto delante de Dios. Si la muerte no pudo retener a Jesús, el Hijo de Dios tampoco podrá retener a los que han creído en su sacrificio. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros podemos decir con confianza, dirigirnos al Dios majestuoso, santo y poderoso, podemos decirle papito. Abba es el diminutivo de padre, le hace diminutivo, papito. Y nuestro Padre es un Padre tierno y amoroso. Él escogió separarnos, Él escogió santificarnos, justificarnos, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No merecíamos, ni lo merecemos. Pero día tras día, la sangre de Cristo hace una renovación en nuestra mente. La Biblia dice que nuestra mente ha sido lavada. Las obras vanas de nuestra mente son limpiadas por la sangre de Jesús. Renovamos nuestra mente, limpiamos nuestra alma. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Clamamos papito. Y Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo está en ustedes, así como Dios levantó a Jesucristo por su Espíritu que estaba en Él, así también Dios va a levantar nuestros cuerpos mortales si su Espíritu vive en nosotros. En pocas palabras, no podemos nosotros predicar simplemente a Jesús histórico. O si Él vivió hace 2000 años, fue a una cruz, pobrecito, sufrió, desangrado. Todo el mundo sabe la historia de la cruz. Usted y yo sabemos la historia de la tumba vacía. Y no porque está escrita en la Biblia, sino porque nosotros somos testimonios vivos de esa tumba vacía. ¿Cuántos tienen vida nueva aquí? Tenemos que ponerle un poquito más de énfasis, pasión a la predicación del Evangelio. No solamente decir, mira, Jesús te perdona los pecados, y tienes que darle tu vida a Jesús, deja de hacer lo malo que estás haciendo, y mira. No, sino decir, mira, hay una muerte eterna a la cual todo ser humano nace sentenciado. Pero así como Jesucristo resucitó de los muertos, y yo estoy seguro de eso, tú también puedes tener vida eterna. Tenemos que predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. Gloria sea a Dios. El versículo 34 continúa diciendo así, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a todos cada uno según su necesidad. Vivían una vida desprendida porque esperaban ver el retorno de Jesús. Y hablé del universo hace un ratito, ¿verdad? Si Jesús resucitó y está vivo, hay un lugar donde Él está. Y si es que Él resucitó y está vivo y antes de irse dijo, yo vuelvo pronto, Él va a volver. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vivimos con esa expectativa y predicamos a un Jesús vivo, también tenemos que predicar que Jesús regresa pronto. Y por eso la iglesia primitiva vivía al borde de la eternidad. Ellos creían que ya mañana iba a regresar el Señor Jesús y por eso fueron efectivos y por eso pudieron servir a Dios con excelencia y los planes del reino. No ponían su mirada en las cosas materiales, sino en las cosas del reino. Solo cuando se ha puesto la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, entonces podemos vivir libres, hermanos, de la cruel atadura del materialismo. Amén. Hace 36 años que me convertí, el Señor me libró de muchas cosas, ¿no? Una mente pervertida que todos la teníamos, ¿verdad que sí? Amén. Me libró de drogas, de alcoholismo, pero también me libró de materialismo. Yo trabajaba en joyería y de los 16 a los 25, por 9 años, yo veía oro y diamantes por mis manos, todos los días. Y joyas de 30, 60, 40, 70 mil dólares, anillos de compromiso de 120 mil dólares. Los veía pasar por mis manos, ¿no? Y mi cabeza se llenó, mi mente se llenó de materialismo. Esa fue una de las cadenas de las cuales el Señor me libró.
Pero yo tengo que permanecer orando y velando para no caer en la trampa, en la cruel trampa del materialismo. Y mis hermanos, nadie aquí está exento. Vivimos en América, una gran bendición, pero tenemos que vivir velando. Amén. Lo próximo que yo veo es el llamamiento al ministerio. Llamamiento al ministerio. Ok, dice el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pareciera ser que esto sale de la nada, ¿no? Están comentando de que hay un avivamiento, todos están desprendidos de las cosas materiales y de pronto sale José o Bernabé, el hijo de consolación. Dice que era levita, pero me llama la atención que después Bernabé aparece como un líder, aparece como un misionero enviado a Antioquía y después él va y busca. En primer lugar, Bernabé fue el primero que trajo a Pablo ante los apóstoles. Los apóstoles oían de Pablo y decían, no queremos saber de él porque él era un perseguidor de la iglesia. Y Bernabé se acerca a Pablo, escucha el testimonio y dice, vamos a hablar con los apóstoles. Y luego Pablo es enviado a Tarso, también como misionero porque los apóstoles le enviaron. Pero luego Bernabé es enviado a Antioquía, entonces Bernabé se convirtió en un líder, un misionero. Pero ¿cómo fue el llamamiento de Bernabé? ¿Y por qué se menciona aquí? ¿Por qué yo estoy hablando acerca del llamamiento? Parece casualidad que se nombra a Bernabé de momento, pero esto nos enseña por lo menos dos cosas importantes. Primero, el llamamiento divino no llega a los espectadores del cristianismo, sino a los que están viviendo el cristianismo. Bernabé no estaba en la banca de atrás diciendo, oh, qué lindo que todos están ofrendando. No, él no era un espectador. Él tenía una fe viva en su corazón. No sabemos si es que era rico, súper rico, no sabemos de qué tamaño era la propiedad que vendió, pero se despojó de lo que tenía y lo dio para la obra. Entonces Bernabé, escuche esto, no fue llamado luego, o no fue llamado porque él ofrendó, sino para mi perspectiva, él ofrendó porque él ya había respondido a un llamado. ¿Me explico? ¿Verdad? O sea, usted da una ofrenda y usted está esperando que el Señor le llame al ministerio, que le haga misionero. No funciona así. Usted empieza a militar, usted empieza a trabajar, a vivir, a tener pasión por las cosas de Dios como evidencia de que usted está respondiendo a un llamado divino. Nosotros no compramos el favor, hacemos obras de justicia no para ganar el favor de nadie, sino porque hemos ganado o porque hemos sido bendecidos con el favor de Dios. Es un fruto de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, ser de un corazón generoso y vivir para el reino. ¿Verdad que sí? Entonces, había llamamiento divino. ¿Qué le quiero decir con esto? Bernabé experimentó un llamamiento. Y porque experimentó el llamamiento de Dios, respondió al llamamiento y dijo, no, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Aquí está, yo voy a hacer mi parte por la obra del Señor. Gloria a Dios. Luego después en Antioquía, él se reúne con Pablo y participan juntos en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé. Y solo para que tenga idea, no sé si tiene una idea del mapa, pero Jerusalén está aquí y Antioquía y Tarso quedaban lejos, en Turquía, quedaban lejos. Y en ese tiempo no había ni el tren bala, ni el jet, ni aviones. O sea, si eran enviados a las misiones tenían que coger al lomo de mula o de camello, pero darle de largo. No era fácil. Entonces vende todo lo que tiene y después deja todo lo que tiene y va a servir al Señor. Y cuando él llega a Antioquía se desprende un avivamiento, va y llama a Pablo y se quedan un año en Antioquía y cientos de cristianos, cientos de personas se convierten al cristianismo. Y Antioquía fue la primera vez que se le llamaron cristianos a los creyentes. Pero la segunda razón que es interesante, hermana Mónica, Dios le bendiga. Gloria a Dios, amén, aleluya. La segunda razón por la que veo que es interesante que se nombre a Bernabé y que se especifique que es de la tribu de Leví. A mí me pareció interesante lo siguiente.
era de una tribu sacerdotal, pero esto me dice a mí que los sacerdotes y los levitas tienen que liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo no les hace exentos de contribuir para la obra. Tienen que liderar con el ejemplo. Y especialmente los levitas, los sacerdotes, los adoradores, los que ministran la palabra, tienen que liderar con el ejemplo. Amén. Y le digo esto porque en cierta ocasión, y le digo, usted no sabe quién lo dijo ni nada, pero yo escuché a alguien que dijo, yo no diezmo porque yo como pastor tengo el privilegio de no diezmar. No entiendo. A mí tienen que cortarme las manos y el cuello para que yo deje de ofrendar y de diezmar para el Señor. Es un privilegio, es un honor, yo no tengo que hacerlo, se me concede el participar del reino. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo tercero que vemos, porque ve capítulo 5. Lo tercero que vemos es algo bien interesante y que a lo mejor no les va a gustar oír, pero está ahí en la Biblia. Primero vimos desprendimiento de las cosas materiales, después vimos proclamación de la resurrección de Jesús, tercero vimos que Dios hacía llamamientos, ¿no?, en el avivamiento, y luego vemos juicio de Dios. Y esta famosa historia de Ananías y Zafira, ustedes la conocen y no quisiera abundar en ella, tengo muchas notas pero no voy a abundar para avanzar, pero Ananías y Zafira vienen y venden una propiedad y sustraen de lo que vendieron y van donde Pedro, dice, mira, aquí está. Pedro y Pedro sin preguntarles nada, Pedro no, nada, por revelación de Dios, dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Tú sustrajiste, pero si querías quedarte con el 25, el 75, el 90%, si querías quedarte con todo, muy bien podías hacerlo. Pero ¿qué pasó? No sé si ellos vieron a Bernabé, y vieron que, no sé, estoy especulando, vieron que Bernabé hizo y a lo mejor Bernabé enseguida fue mandado, no sé, como misionero, pero entonces ellos dijeron, vamos nosotros también a caerle bien a Pedro. Y quisieron caerle bien a Pedro, pero usted puede aparentar ante los hombres, pero a Dios no le puede mentir, ¿verdad que no? Entonces vemos un acto de falsedad. Primero viene él, trae la ofrenda y ¿qué pasa? Cae muerto, ¿no? Luego viene la esposa 3 horas después y Pedro le hace un cuestionamiento. Vamos a ver si es que esta se salva. ¿Vendieron en tanto la propiedad? Sí, dice, sí. Pedro dice, ¿por qué conspiraron? ¿Por qué conspiraron? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir? Y yo puse en la nota aquí breve, pero no voy a tocar La Biblia dice, mujeres, sujetaos a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Me pareció mencionar que es como conviene en el Señor. El esposo tiene que estar viviendo de acuerdo al patrón de Dios para decir a la esposa, sujétate. Pero si el esposo está haciendo algo malo, Ananías hizo algo malo, ella no tenía por qué sujetarse a Ananías, por más que haya sido el esposo, ella podía haber dicho, tú estás mal. Tú quieres mentir, di la verdad, di no quiero dar todo, voy a dar la mitad nada más. Pero no mientas. Ella podía haber dicho eso, ¿verdad? Ella debía haber dicho eso, pero no lo hizo. Y también cayó muerta ese momento. Entonces, hay juicio de Dios cuando viene el avivamiento. Le voy a decir lo que el Señor me mostró a mí tenían que haber sido como unos 28 años. Yo conocía unas situaciones de una iglesia y yo le oraba al Señor que Dios manifieste su presencia y que muestre su gloria en la iglesia. Y el Señor puso en mi corazón lo siguiente, dice, si yo manifiesto mi presencia en este lugar, muchos no van a poder resistirlo. Sus corazones están débiles. Usted ve, cuando hay presencia de Dios, si es que alguien está enfermo del corazón, ¿verdad?
y viene presencia de Dios, pero esa persona está bien con Dios, lo más probable es que se sane, ¿verdad que sí? Pero si alguien no está bien con Dios y viene la presencia de Dios que te estremece el alma, ¿qué pasa con un corazón débil? Colapsa, te da un ataque al corazón. Le digo de corazón, esto fue lo que el Señor puso en mí hace como 28 años. Si yo manifiesto mi gloria en esa iglesia, muchos mueren. El Señor a veces retiene su manifestación esperando que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Porque de no la presencia de Dios, la santidad de Dios, causa cosas como estas. Viene juicio de Dios juntamente con el avivamiento. Y por eso es que hay un grupo de jóvenes que cae bajo la convicción del Espíritu Santo en la iglesia Southwestern University y empiezan a confesar sus pecados. Que la convicción del Espíritu Santo te hace ponerte a cuentas con Dios. Y lo último que vemos es, pues obviamente lo que nosotros anhelamos el avivamiento por las señales y los prodigios. Pero tenemos que tomar en cuenta el resto de lo que toma la ecuación del avivamiento. El verso 12 comienza diciendo con la letra I. El verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Entonces comienza con I dando a entender que lo que pasó con Ananías y Zafira, que a propósito trajo gran temor, dice que esto trajo gran temor al pueblo. ¿Ok? Este gran temor que hubo en la iglesia, en toda la iglesia y sobre todo los que oyeron. ¿Okay? Lo que pasó con Ananías y Zafira trajo gran temor en la iglesia y todos los que oyeron. Pero escuche esto activó el poder de Dios. O sea, iglesia, nosotros necesitamos tener convicción de la presencia de Dios en todo tiempo y que el temor de Dios haya en nuestros corazones. Es parte de lo que activa el avivamiento. ¿Okay? Entonces dice, Ananías murió, Zafira murió y esto causó gran temor en la iglesia y en todos los que lo oyeron y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Entonces está enlazando esa conjunción y dice, por causa de esto está sucediendo. Porque hubo este juicio, porque hubo manifestación de Dios, de la santidad de Dios, porque hubo convicción de la presencia de Dios, del gran temor que cayó, y temor equivale a reverencia también. Entonces dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, en el versículo 13 y 14 hay una pequeña controversia que le quisiera aclarar rapidito. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Como que hay una controversia. De los demás nadie quería juntarse, pero muchos se juntaban. Entonces, ¿de quiénes hablan los demás? ¿Quiénes son los demás? Entonces, hay diversidad de opiniones, pero varios de los comentaristas hablan de los líderes religiosos. De los demás líderes religiosos, ninguno quería juntarse con ellos, ¿no? Por temor. Pero después dice que muchos se unían. Entonces, ¿qué mismo? Unos dicen los líderes religiosos, pero otros comentaristas hablan de que posiblemente Bernabé tenía un estatus social un poquito elevado y vendió y dio sus ofrendas. Ananías y Zafira tuvieron un estatus social elevado y posiblemente por eso tenían su mirada puesta en las riquezas, ¿verdad? Y por eso trataron de hacer su negocio. Entonces, y murieron. Entonces luego dice, y de los demás. Entonces, ¿cuáles serían los demás? Los de ese estatus social. Los demás de ese estatus social. Los demás que tenían su corazón en las cosas materiales. Los demás que tenían su corazón en la riqueza. Los demás de este estatus social alto. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero mire lo que dice. Dice, más el pueblo
el pueblo siempre se refiere ¿a quién se refiere? El pueblo, el populacho, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Está bien dicho el populacho? No es ofensivo, ¿no? Ok, el pueblo, no los de alta alcurnia, ni los de media alcurnia, ni los gobernados, sino el pueblo. Dice más, el pueblo los alababa grandemente. El versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Primera vez que se menciona en el libro de Hechos que las mujeres se convertían. No es que no se estaban convirtiendo, sino que pienso yo que se empezaron a dar cuenta que las mujeres, they got power. O sea, las mujeres eran parte esencial de la vida de Jesucristo y también estaban siendo parte esencial de la vida de la iglesia. Entonces, por tradición, por cultura, decían, muchos hombres se convirtieron al Señor. Varias veces, cuando se convirtieron los 3,000, después los 5,000, no se mencionan a mujeres. Muchos varones creyeron, pero ahora dice, y mujeres. Era evidente que Dios empezó a salvar sin distinción de género, sin distinción de estatus social. Hombres y mujeres. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos. ¿Por qué sacaban a los enfermos de las calles? Le voy a decir por qué. Se reunían en el pórtico de Salomón, pero ya eran por lo menos 8,000, 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés y 5,000 que se convirtieron cuando Dios le hizo el milagro en el cojo de la Puerta de la Hermosa. El primer discurso de Pedro, el segundo discurso de Pedro, habían 8,000. Yo creo que aquí en Nueva Jersey no creo que hay un auditorio para 8,000. Tampoco había en Jerusalén un auditorio para 8,000. Las calles se convirtieron en la iglesia. ¿Dónde se iban a reunir 8,000 personas más? Todos los que se añadían al ver estas maravillas del Señor. Hombres y mujeres. No había iglesia. En primer lugar, en ese tiempo no había templos. Solamente había el templo de Jerusalén. Entonces las calles vinieron a ser, imagínense usted, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, vamos a tener culto en el garaje, en el parking lot, en las calles. Bueno, ahora hay que pedir permiso por todos lados a la policía, pero cerramos las calles ¿y dónde va a ser el culto? Afuera en la calle. Y los que vienen llegando le ponen ahí a los enfermos. Y la Biblia dice, escuche, a los enfermos y los endemoniados. Los que eran oprimidos por espíritus inmundos. Hermano, no se habla hoy en día mucho de personas oprimidas o poseídas. Pero Jesús tenía su ministerio de liberación bien marcado en la Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿habrá hoy en día personas que están oprimidas por el enemigo? Si antes lo habían, ahora hay más. Iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad del mundo espiritual. Y cuando venga el avivamiento, que no nos coja por sorpresa, que nos digamos, ¿y qué es eso? Ese es un endemoniado, que tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Iglesia, tenemos que empezar a orar. Si estamos orando por avivamiento, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos revele y abra los ojos al mundo espiritual en el que estamos viviendo. Iglesia, la iglesia está en guerra. No podemos nosotros darnos el lujo de decir, yo soy creyente, yo estoy bien cómodo. No podemos caer en el letargo. Sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Hay un corito que dice, con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Aquí no dice específicamente que la sombra sanaba, pero el versículo 16 da a entender que sí se sanaban. Y aún de las ciudades vecinas, mire, no eran los 8,000, eran los 8,000 más los que se convirtieron, y eran los de las ciudades vecinas. Venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por los espíritus inmundos. ¿Y qué fue lo que leímos juntos? Y todos eran sanados. Hermano, el libro que revela a Dios, el libro que revela a Jesús, Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, en la Biblia no hay exageraciones. Si es que esto fuera una exageración, que todos eran sanados, entonces la Biblia
pierde su valor. Si la Biblia dice que todos eran sanados, dígalo conmigo, todos eran sanados. Es el avivamiento de Jerusalén. Y eso es lo que yo creo que está vigente para la iglesia el día de hoy. Hace unos meses les hablé del avivamiento de Keswick. Si se recuerdan, comenzó en un pueblo. Hicieron oración 24 horas, 7 días de la semana. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos años oraron, hermana Katy? 100 años en Europa. Oraron 100 años, un pequeño pueblo. Y a los 100 años vino el avivamiento. Yo no sé si tengamos que orar 100 años. Bueno, yo oraré 30, 40 más, no sé cuántos años me toque vivir. Pero ¿sabe qué? No voy a dejar de creer que Dios hace milagros. Si me tardé mucho tiempo, y les soy honesto, porque habían varios años que yo razonaba el Evangelio y esto, la sombra de Pedro, no. Pero ahora no puedo luchar con la palabra de Dios. O es o no es. Entonces, si a algunos les parece extravagante esto de los milagros, en otra porción bíblica, hablando de Pablo, dice que se llevaban los manteles y los paños de Pablo, se llevaban a los enfermos. O sea, venían donde Pablo, venían al culto y se llevaban un mantel de Pablo y le iban y le ponían a los enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? Que sanaban. ¿Cómo se llama? El que tenía las campañas en Coney Island. Sí, Schambach. Schambach tenía un testimonio tremendo. Una mamá viene y le dice: mi hijo está en un centro psiquiátrico, pero yo creo que él no tiene una enfermedad, sino tiene una opresión. Pero yo no puedo llevarle nada. No puedo llevarle una Biblia. Y le dice a Schambach: ora por mi hijo. Y Schambach, que es un evangelista muy famoso, olvídese, tremendo, estudie, W.R. Schambach, que por cierto es tío del que ha venido a predicar aquí, de Frank Riso. Schambach le dice: ¿qué tú tienes? Dice: no, yo no tengo nada. ¿Qué tú tienes? Algo, dice, que le puedes llevar para yo orar por eso. Dice: no, yo tengo solo esta barra de chocolate que traje, dame la barra de chocolate. Y oran por la barra de chocolate, pidiendo liberación y milagro a favor de este muchacho que estaba en un centro psiquiátrico, pero que según la mamá no era enfermedad de desbalance químico, sino era una opresión diabólica. Y Schambach también Dios le usaba en liberación. Dice: llévale y dale a tu hijo. Le va a visitar en el centro psiquiátrico que le tenían dopado, ¿verdad? Y le da la barra de chocolate. El hijo muerde la barra de chocolate y es libertado. Gloria a Dios, tremendo, ¿verdad? Algo parecido a esto, una sombra. Pasa la sombra y ¡pum!, se levanta un paralítico. Le llevan un pañuelo, le ponen el pañuelo, se sana el enfermo. Algo parecido. Hermano, déjeme, yo escribí algo aquí, no quiero leerlo mal. No lo encuentro. Pero el que cree en milagros no se asombra de lo raro del milagro. ¿Verdad? Creemos en milagros, creemos que Pedro andó en las aguas. ¿Verdad? Es rarísimo. ¿Cómo puede una persona andar sobre las aguas? Andó sobre las aguas. En otras palabras, no podemos, y hace 2 semanas dije aquí, no podemos nosotros decirle a Dios que Él no puede hacer. No podemos decir: tú tienes que sanar así, así y así. Así: Señor, manifiesta tu gloria
como dijo en una película, sorpréndenos, Señor, sorpréndeme el día de hoy. Y le digo una cosa, el Señor nos sorprende cada vez. Los días viernes el Señor nos sorprende, ¿verdad que sí? Los que vienen los viernes de aquí. Aleluya. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie. El que cree en los milagros de Dios no limita al Dios de milagros. Y le dije que iba a compartir algo, y para mí todo comenzó cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Pero cuando una muchacha joven de aquí de la iglesia me textea de un sueño, y creo que fue como a las 4 de la mañana, y el sueño tiene que ver con el rapto. Y dice, pastor, yo soñé que estábamos mi mamá, mi abuelita, y de pronto sonó una trompeta y hubo una conmoción y no sabíamos qué pasaba. Y ¿usted cree que esos sueños son de la carne? Ese mismo día una hermana me escribe y dice, pastor, tuve un sueño que estábamos como en un coliseo y había mucha mortandad, había sangre y la gente corría desesperada. 2 sueños parecidos del mismo día. No es coincidencia, ¿verdad que no? Y cuando una muchachita de 17, 18 años creo que tiene, me llama, me escribe, me dice, pastor, tuve este sueño. Gloria a Dios que los jóvenes me escriben con sus sueños, amén. Los mayores también pueden escribirme, amén. Yo no interpreto sueños, pero el Señor puede dar interpretación. Pero una jovencita viene y me escribe, dice, pastor, tuve este sueño, y describe el sueño, y tiene que ver con la salvación de su hermana mayor. Y a lo último pone, pastor, tenemos que decirle a la iglesia que no dejen de orar por sus hijos, que Dios es fiel y que Dios ha dicho que Él va a cumplir sus promesas. Algo está pasando, mis hermanos. Algo está pasando. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Y a propósito, la próxima semana van a haber 140 tarjetas más. ¿Quieres ser parte de lo que Dios está haciendo? Metámonos con Dios. Coge esa tarjeta, llévela, póngala al frente de su cama o donde usted ore, y coja un bolígrafo y diga, yo voy a marcar el día que voy a orar por esta petición. Y posiblemente comienza orando por un nombre y termina orando por algo que el Señor le dé, o termina teniendo una revelación, una visión que el Señor quiere darle. Pedid y se os dará. Estamos pidiendo. Y no estamos pidiendo nada que Dios no haya dicho que Él va a hacer. Recuerde que el derramamiento del Espíritu Santo vino como profecía, dice, y vuestros jóvenes y vuestras jóvenes soñarán sueños y verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones. No servimos a un Dios incapaz. Servimos a un Dios poderoso y real. El avivamiento de Jerusalén ha quedado en la historia, y a propósito, si se recuerdan, el libro de Hechos puede ser llamado el libro de los hechos de Jesucristo, que Jesucristo comenzó a hacer a través del Espíritu Santo en la iglesia. Ese es el nombre largo del libro de los hechos. Y hemos dicho aquí que el libro de los hechos de Jesucristo en la iglesia, Jesucristo en la iglesia todavía sigue siendo escrito a través de nuestras vidas. Y nosotros no necesariamente vamos a volver a escribir la historia, sino simplemente vamos a creerle a Dios para que haga cosas nuevas una y otra vez. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.